Bien, un saludo a todos, gracias por estar aquí. Es una bendición siempre que nos reunimos con la finalidad de crecer en la gracia y en el conocimiento de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Gracias por estar aquí con nosotros. Vamos a caminar a través de la Escritura, a través de la palabra del Señor, y vamos a estar en esa relación y esa comunión, permitiendo que Dios toque nuestros corazones. Vamos a orar y quiero que cierres tus ojos y que oremos. Señor, eres bueno y fiel, Padre, te bendecimos. Estamos contentos, dichosos de tener un Dios tan maravilloso como tú, Rey. A ti sea todo el honor, a ti sea toda la gloria, toda la alabanza y la gratitud de nuestro corazón por todas tus bondades, en el nombre de Cristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Bien, bienvenidos todos, gracias por estar aquí. Vamos a caminar a través de la Escritura, ¿verdad? Y estábamos hablando de José, Génesis 39, 1 al 23, y vamos a leer desde el versículo número 7 al 12. Aconteció después de esto, que la mujer de su amo puso sus ojos en José, y dijo, duerme conmigo. Y él no quiso, y dijo a la mujer de su amo, he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Hablando ella a José cada día y no escuchándola, él, para acostarse al lado de ella, para estar con ella, aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio, y no había nadie de los de la casa ahí. Y ella lo asió por su ropa, diciendo, duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella, y huyó y salió. Aleluya, gracias Dios. A José se le fortaleció más por medio de la tentación. A través de esta experiencia aprendió la abnegación, también así la disciplina, ¿verdad? La manera de controlar los impulsos y someterlos a la obediencia a Dios, y así también tener el control de la vida o de nuestras vidas. Eso es todo lo que nosotros necesitamos aprender. Recordemos lo que nos dice la palabra, que José era apuesto y varonil, su buena apariencia. José fue tentado por la esposa de Potifar a tener sexo. Ella se había fijado en José, probablemente le había hecho comentarios e invitaciones provocativas. José sin duda debió siempre de cambiar la conversación y a la misma vez también marcharse cuando podía. En el momento que él buscaba una salida, Dios abría una puerta y él salía del lugar. Pronto ella se dio cuenta de que no iba a llegar a ninguna parte con invitaciones provocativas. Así que finalmente acopió el coraje para su atrevimiento, y cuando no había nadie pidió a José que durmiera con ella. Esta era una tentación fuerte y a la misma vez también poderosa para José. Él era joven. Ella debió ser una mujer hermosa y atractiva. También era una mujer importante. Ella era la esposa de un oficial de alto rango de la corte del faraón. Había sido una gran ventaja ceder a las insinuaciones de la mujer. Probablemente, ¿verdad?, le recompensaría, haría comentarios positivos, a la misma vez sugeriría promociones para José. Quizás hasta podría llevarlo a su libertad algún día. José se encontraba en un aprieto, en un problema grave. ¿Qué debía de hacer? Si se sometía a sus provocaciones, conocería el placer sexual, y si no, si la rechazaba, él podía conocer la ira de esta mujer. ¿Qué debía hacer? ¿Qué harían la mayoría de los jóvenes de hoy? José resistió la tentación y se rehusó a aceptar lo que esta mujer se proponía. Ahora, José no fue áspero. Él fue delicado en el trato con ella, y él explicó su posición de una forma deliberada. Él le dio las razones mismas para no hacerlo, ¿verdad? Y dentro de las razones que le dio, no era que no fuese atractiva, tampoco de que fuese una mujer de una fea apariencia, no. No porque no se sintiera atraído hacia ella, no le dijo eso tampoco.
José la rechazó porque su amo confiaba en él y él no debía violar la confianza de su amo en él. José la rechazó porque el sexo ilícito es perverso. Eso es lo que José le estaba explicando. Una de las cosas es que el planteamiento sorprendente y mordaz que hace José, ¿verdad?, hacia el sexo ilícito constituye un gran mal. José llamó al pecado exactamente por su nombre, pecado. El pecado es pecado y el mal es mal. El sexo ilícito, la inmoralidad, el adulterio, el sexo prematrimonial, la homosexualidad, cualquier relación sexual fuera del matrimonio, el matrimonio entre un hombre y una mujer es pecaminoso y a la misma vez también es perverso. El hombre ha distorsionado la verdad sobre el sexo ilícito, denominándolo un estilo de vida alterno, ¿verdad? Experimentación. Le ha llamado también libertad sexual. También se le ha llamado al sexo ilícito preferencia sexual. Se le ha nombrado también como una expresión normal y legítima de nuestra naturaleza. Pero no importa lo que el hombre lo denomine, Dios condena con fuerza el sexo ilícito. El sexo ilícito destruye el corazón de una persona, destruye su autoridad, control y disciplina. Y finalmente la vida de la persona la destruye. El sexo ilícito destruye la confianza de las familias, la confianza de los padres, de los hijos, de los amigos y vecinos. Y la lista podría ser interminable. El sexo ilícito es un mal terrible. Romanos capítulo 1, el versículo número 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Romanos capítulo 1, versículo 26, 27 y verso 32. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Primera de Corintios capítulo 6, verso 18. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Primera de Corintios capítulo 7, el versículo número 2. Pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido. José la rechazó porque el sexo ilícito es un pecado contra Dios. El versículo 9 nos habla y nos dice: ¿cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Eso nos está diciendo José, ¿verdad? En el versículo número 9, 39:9. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me he reservado, sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Es un pecado contra Dios. Dios prohíbe fuertemente el sexo ilícito. José no iba a herir el corazón de Dios, no iba a provocarle, ¿verdad?, dolor a Dios. Dios le había salvado, le había bendecido tanto y no iba a dañar la relación que él tenía con Dios. Y él sabía que el pecado destruiría y rompería la relación que él ahora tenía con Dios. José amaba a Dios demasiado para herirlo y provocarle ese dolor y destruir su relación que él tenía con Dios. Veamos dos cosas importantes. Primero, todo pecado es contra Dios. Todo pecado, ¿verdad?, hiere y lacera el corazón de Dios, provocándole un gran dolor.
A Dios siempre le ha desagradado el pecado. Él no quiere el pecado. Deuteronomio 25, versículo 16. Porque abominación es a Jehová tu Dios cualquiera que hace esto y cualquiera que hace injusticia. Segunda de Samuel, capítulo 11, el versículo 27. Y pasado el luto envió David y la trajo a su casa, y fue ella su mujer, y le dio a luz un hijo. Mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. Dios no acepta relaciones, ¿verdad?, de sexo o de pecado en el sexo ilícito. Salmo 5:4. Porque tú no eres mi Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti. Salmo capítulo 11, el versículo 5. Jehová aprueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia su alma los aborrece. Zacarías capítulo 8, verso 17. Y ninguno de vosotros piense mal en su corazón contra su prójimo, ni améis el juramento falso, porque todas estas son cosas que aborrezco, dice Jehová. Lucas 16, versículo 15. Entonces les dijo: vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. El pecado siempre rompe nuestra relación con el Señor. Salmo 51, el versículo número 4. Contra ti solo he pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Salmo 66, versículo número 18. Si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Isaías 59, el versículo 2. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Isaías 64, el versículo 7. Nadie hay que invoque tu nombre, que se despierte para apoyarse en ti, por lo cual escondiste de nosotros tu rostro y nos dejaste marchitar en poder de nuestras maldades. Ahora, José fue tentado violentamente día tras día. La esposa de Potifar no aceptó lo que José le dijo y su resistencia sencillamente la motivó cada vez más. José se mantuvo fiel a Dios, firme contra la tentación. Ella no se rendía, planeó una estratagema por medio de la cual podría agredir sexualmente a José. Se deshizo de todos los siervos de la casa, y al entrar José, ella lo sorprendió agarrándolo e invitándolo con todo su poder de seducción. José salió corriendo de la casa, y ella lo asió por la ropa diciendo: duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. Pero él se alejó de ella y huyó con tanta prisa que ella de un tiro le arrancó la ropa. Dios permitió que José pasara por la tentación una y otra vez, día tras día, durante meses. Dios estaba permitiendo que José aprendiera la abnegación, que aprendiera la disciplina, que aprendiera el autocontrol, la capacidad de gobernarse a sí mismo. Y José aprendió bien la lección. Él se controló su cuerpo, controló sus pasiones y sus pensamientos. Él demostró que se podía confiar en él cada vez más en posiciones superiores de liderazgo. José resistió la tentación de darle rienda suelta a sus pasiones. Se podía confiar en él, tenía el control de sí mismo. No se apasionaba, no se dejaba llevar por la situación. Él podía negarse a aquellos impulsos naturales que golpeaban en su ser para caer en las manos de esta mujer. Mas, sin embargo, él tenía el control y desarrolló la capacidad de autogobernarse.
Pocas personas escapan de la tentación de tener sexo fuera del matrimonio. La tentación de tener sexo ilícito comienza antes del matrimonio y continúa a lo largo de la vida. Existe la tentación en la escuela, en el trabajo, en las fiestas, en la iglesia, en los eventos deportivos, en los restaurantes, ¿verdad? En los compañeros de trabajo, los compañeros de aula, los vecinos, los empleadores, incluso los de extraños, aquellos extraños que son extraños por completo. Pocos pecados atraen tanto como los pecados sexuales. Hay dos cosas en ello. En lo primero, Dios la proporcionó para el matrimonio verdadero. Y lo segundo es que Dios siempre nos proporciona una vía de escape. Lo primero es que Dios prohíbe fuertemente el sexo fuera del matrimonio. Mateo 5:27 al 30. Oíste que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Efesios capítulo 5, versículo 3 al versículo 7. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías, que no convienen, sino antes bien acciones de gracias, porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos. Dios es claro en su palabra y nos habla de aléjate de estas cosas. Colosenses capítulo 3, el versículo 5. Haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 3 al 7. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios, que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Santiago capítulo 1, el versículo 14 y el versículo 15. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Éxodo 20, versículo 14. No cometerás adulterio. Dios siempre nos proporciona una vía de escape en el momento de la tentación. Primera de Corintios 10, verso 13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también, juntamente con la tentación, la salida, para que podáis soportarla. Génesis 39, versículo 13 al versículo número 20. Este pasaje, ¿verdad?, que leemos desde el principio, desde el versículo 13. Cuando vio ella que le había dejado su ropa en sus manos y había huido fuera, llamó a los de su casa y les habló diciendo: mirad, nos ha traído un hebreo. Aleluya. Verso
para que hiciese burla de nosotros. Vino él a mí para dormir conmigo y yo di grandes voces. Verso 15. Y viendo que yo alzaba la voz y gritaba, dejó junto a mí su ropa y huyó y salió. Y ella puso junto a sí la ropa de José hasta que vino su señor a su casa. Entonces le habló ella las mismas palabras diciendo: el siervo hebreo que nos trajiste vino a mí para deshonrarme. Y cuando yo alcé mi voz y grité, él dejó su ropa junto a mí y huyó fuera. Y sucedió que cuando oyó el amo de José las palabras que su mujer le hablaba, diciendo: así me ha tratado tu siervo, se encendió su furor. Y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey. Y estuvo ahí en la cárcel. Aleluya. A José se le fortaleció más por medio de las pruebas más terribles. Él tuvo que aprender a tratar con los sentimientos de humillación y a la misma vez también con la dureza. En años futuros, José sería exaltado como el administrador en jefe de todo Egipto. Él tendría un control completo del suministro de alimentos de la nación. Para ser un administrador compasivo necesitaría saber lo que era ser humillado y perder todo cuanto poseía. Es por esto que Dios preparó a José por medio de la prueba terrible de la humillación total y de perder todo cuanto tenía. Ya Dios había comenzado a enseñarle esto a José cuando sus hermanos lo rechazaron y lo vendieron como esclavo. La experiencia comenzaba con una razón, con un propósito: formarlo para un propósito eterno. Pero esta lección tenía que aprenderla bien, porque Dios iba a usarlo para salvar a Egipto y a Israel de la hambruna. Él tenía que saber ser compasivo y duro para con aquellos que habían perdido todo cuanto tenían y estaban completamente humillados. La mejor manera para que José aprendiera esta lección extraordinaria era experimentar ser humillado y perder todo cuanto tenía. Entonces aprendería a resistir y ser duro, templado durante las situaciones adversas. La compasión, la resistencia, la templanza serían necesarias para dirigir la nación en la terrible prueba de la crisis económica. Y la economía del mundo pronto se desmoronaría por el peso de una hambruna de 7 años. Ahora veamos lo que le pasó a José. José sufrió la prueba de las mentiras y las acusaciones falsas. La esposa de Potifar era una mujer despreciada y con frecuencia una mujer así se convierte en una mujer llena de ira, la cual ahora lo rechazaba y se dispuso a humillarlo y herirlo tanto como pudiera. Ella llamó a gritos a los siervos y lo acusó falsamente. Ella se burló de José llamándolo hebreo. Ella lo acusó de violación. Ella trató de demostrar su acusación presentando las ropas de José como evidencia. Ella mintió y acusó falsamente a José delante de su esposo cuando él volvió a casa. Lo hizo al marido culpable por haber llevado a José a la casa. Y ella se presenta como inocente y nuevamente presenta las ropas como evidencia irrefutable de estar diciendo la verdad. Ahora José sufrió la pérdida de todo cuanto tenía. Su posición. Se encendió la ira de Potifar y encendió su furor. Y José fue encarcelado. Ahora, ¿en dónde es encarcelado? En la prisión que Potifar dirigía y de la que estaba él a cargo. Génesis 40, verso 3. Y los puso en prisión, en la casa del capitán de la guardia, en la cárcel donde José estaba preso.
José fue llevado a la prisión política, no a la prisión para criminales comunes. Ahora, ser acusado de un delito político era mucho peor que ser acusado del delito de un criminal común. Potifar encarceló a José en la prisión política como castigo. El Salmo 105, versículos 17 y 18. Envió un varón delante de ellos, a José, que fue vendido por su siervo. Afligieron sus pies con grillos, en cárcel fue puesta su persona. Algunos creyentes sufren humillaciones terribles. En ocasiones la culpa es de ellos, en ocasiones la culpa es de otras personas. No importa de quién sea la culpa, la humillación es uno de los peores sufrimientos que se pueden experimentar. Algunos sufren la humillación. Esa humillación de la separación y el divorcio, de la pérdida del trabajo y el desempleo, de la bancarrota y la pérdida de todas las posesiones, del desamparo y la pobreza, del pecado y la vergüenza terribles, del fracaso y la pérdida del éxito, de fallar y no ser digno de confianza, de acusaciones falsas, del encarcelamiento y el agravio. Las cosas que nos pueden humillar no tienen límites. Y cuando pasamos por esta prueba debemos aprender a humillarnos, a ser compasivos, a resistir, permaneciendo. Dios quiere que aprendamos para ser compasivos con los que están humillados por distintas cosas. Y Dios quiere que aprendamos a resistir incluso las humillaciones y pruebas más severas de la vida. Estas cosas terribles que se viven en ocasiones, ¿verdad?, a través de la experiencia diaria. Juan 15:2. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Segunda de Corintios capítulo 4, versículo 17 y versículo 18. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Primera de Pedro capítulo 4, versículos 12 y 13. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Primera de Pedro capítulo 1, el versículo 6 y versículo 7. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallado en él en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Aleluya, gracias Dios, bendito seas. Génesis 39, versículo 21 al 23. Dice la escritura así: Pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí él lo hacía. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Aleluya, gracias Dios. Bendito sea tu nombre, Padre eterno. Pero Jehová estaba con José, dice la Escritura. José fue en gran manera fortalecido por la presencia, la bondad y el favor de Dios. Todo esto se manifestó a favor de José. Él tuvo que aprender que Dios realmente lo cuidaba a él, así como aprender a confiar cada vez más en Dios.
Dios preparó a José desarrollando en él una actitud positiva a pesar de las circunstancias severas. Cuando el torbellino de las falsas acusaciones, el ser apresado, el ser encarcelado, él debió haber hecho lo que todo cristiano hace: clamar a Dios y pedirle ayuda y fortaleza a Dios. Ahora, veamos lo que sucedió. Dios tuvo misericordia de José. Dios fue bondadoso con José y lo favoreció. Dios hizo lo que exactamente dicen las Escrituras. Primera de Pedro capítulo 5, el versículo 10. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que habéis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Aleluya. Dios fortaleció a José, ayudó a José a asentarse. Dios ayudó a José a adoptar una actitud positiva y sin dudas llevó a José a una mayor confianza y compromiso con Dios. Dios preparó a José enseñándole las cualidades de liderazgo incluso en tiempos duros, en tiempos difíciles. El alcalde o jefe de la prisión comenzó a notar a José que era un trabajador arduo, un trabajador capaz. Él se dio cuenta del testimonio que José daba de Jehová, el Dios verdadero del cielo y de la tierra. Vio que Jehová bendecía todo lo que José hacía. Por esto lo nombró encargado de todos los prisioneros. Dios preparó a José enseñándolo a confiar en el cuidado y el poder de Dios. José estaba en prisión, en una de las condiciones más bajas a las que puede caer un hombre. ¿Podría Dios bendecir a José? Claro que sí. Dios puede bendecir a José en este momento, así como puede bendecir a cualquier persona, a cualquier creyente, sin importar dónde se encuentren, a pesar de las circunstancias. Dios hizo ambas cosas. Bendijo a José e hizo que todo lo que él realizara o realizaba fuera un éxito. Todo aquello que José hacía prosperaba. Dios, y podemos verlo en ello, cuida de nosotros. A Dios realmente le preocupamos lo suficiente como para fortalecernos y a la misma vez también ayudarnos. El interés que Dios tiene es que en todo lo que hagamos tengamos éxito. No importa dónde nos encontremos y cuáles sean las circunstancias. Debemos de creer en Dios siempre y debemos de creer en su palabra siempre. Dios quiere usarnos y usar nuestras vidas y mostrar las bendiciones en nuestras vidas a un mundo que no le conoce, convirtiéndonos de esa manera en mejores hombres, convirtiéndonos a través de la obediencia a su ley, permaneciendo en obediencia al Señor, ¿verdad? En mejores personas, que puedas gobernarte a ti mismo, que las pasiones desordenadas manifiestas en tu vida o a través de tu vida no te destruyan, sino que desechando la inmundicia puedas tú permanecer, levantar tu cabeza y presentarte ante el Señor, sin agacharte avergonzado de no hacer lo correcto. El propósito de Dios es llevarnos a una transformación de un hombre, ¿verdad?, entendido, un hombre sabio, a transformarnos en mejores trabajadores, mejores siervos en la tierra. Dios se preocupa por nosotros y se preocupa lo suficiente como para ayudarnos. Se preocupa lo suficiente como para fortalecernos y hacer de nosotros lo que debemos de ser. Salmo 18:35. Me diste asimismo el escudo de tu salvación. Tu diestra me sustentó y tu benignidad me ha engrandecido. Salmo 57, versículo número 1. Ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia de mí, porque en ti ha confiado mi alma.
y en la sombra de tus alas me ampararé hasta que pasen los quebrantos. Permaneceré en medio de las situaciones adversas, no me moveré, no correré, permaneceré en ti, me cubriré con tus alas, bajo tu sombra estaré. El salmista sabe dónde se encuentra el mejor lugar para permanecer en los momentos difíciles. Mateo 6:33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Cuando se habla del bien y la misericordia que nos seguirán todos los días de nuestra vida, es precisamente en este versículo. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y las cosas, la benignidad de Dios se hará manifiesta en tu vida. Lucas 12:17. Pues aún los cabellos de nuestra cabeza están todos contados. No temáis, pues, más valéis vosotros que muchos pajarillos. El Dios del cielo y de la tierra nos ama entrañablemente y desea y anhela que estemos seguros, confiados en Él. Así que, mi amado hermano, permanezcamos en Él en los momentos más cruciales de nuestra vida. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, inunde tu vida, tu casa, la irradíes hacia aquellos que te rodean. Dios te bendiga y gracias por estar aquí. La paz de Dios sea contigo. Amén.